Desmitificando la IA. Vamos a hablar de conceptos. Hola Yolanda, qué gusto verte por acá. Hola Brian, hola Alberto, hola a todos. ¿Por qué caritas tristes? No está mal desmitificar la IA. Eh, Parece que sí estoy cubriendo, pero no estoy segura. Ah, ok. Hola Michelle. Este, bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Les digo que voy a estar dando estas 3 sesiones de habilidades digitales, donde vamos a estar hablando de cuestiones referentes al uso de la inteligencia artificial. Y esta primera clase, hola Nancy, va a ser de estar desmitificando la inteligencia artificial. Vamos a ver conceptos clave. Les voy a contar un poco de chismecito científico al respecto. Vamos a hablar de las herramientas y el uso responsable de la inteligencia una artificial. servilleta o algo primero. Bienvenidos a todos. Vamos a ir iniciando. Yo soy la docente, la profesora Norma Zabaleta. Ya los que me conocen alguna vez a lo mejor han tomado clases de matemáticas superiores, habilidades matemáticas, inteligencia artificial, algunas clases de la maestría, fundamentos de la física, por ejemplo, todas estas de ingeniería. Pues les cuento un poquito de mí rápido. Yo tengo una licenciatura en matemáticas, mi formación es como matemática y hice una maestría en inteligencia artificial, donde yo trabajé principalmente con algoritmos genéticos. Y bueno, pues les voy a contar un poco de esto de la inteligencia artificial. Los invito a esta y a las siguientes 2 sesiones que voy a estar dando, y bueno, a todas las que puedan entrar que sean de habilidades digitales y que coincidan a destiempo de su materia, ¿no? Los objetivos de esta primera sesión es que, bueno, también los invito a participar porque es bien importante que estas 2 horas podamos ir platicando en lo que ustedes consideren pertinente aportar a todos los que estamos aquí. Nuestros objetivos son que podamos entender todos qué es la inteligencia artificial, que se abrevia como IA, cuáles son sus principales conceptos, para que ustedes tengan un panorama general cuando se enfrenten a estar trabajando con herramientas de inteligencia artificial que cada vez van a ser más comunes, ¿no? Para que tengan ahí el conocimiento de qué es lo que es, a qué nos referimos cuando hablamos de esto. También conocer herramientas accesibles para que ustedes puedan experimentar con inteligencia artificial. Ya lo vamos a ir viendo en esta y en la siguiente habilidades digitales. También lo que quiero, que esta primera clase habla de desmitificar su uso y de desmitificar lo que es, pues que podamos reflexionar sobre el uso responsable de la inteligencia artificial y cuál es el impacto en la sociedad, que creo que es lo mínimo que podemos pensar o hacer antes de empezar a usarla, ¿no? Entonces, para esto puse primeramente estas definiciones porque recordemos que inteligencia artificial está formada por 2 palabras, inteligencia y artificial, ¿no? Entonces, ¿qué es la inteligencia, no? En primera instancia, ustedes a lo mejor van a pensar que tienen diferentes maneras de decir qué es lo inteligente o de calificar algo como inteligente o como no inteligente, ¿no? Si lo buscamos en el diccionario nos va a decir que la inteligencia hace referencia a la capacidad de entender o de comprender, ¿no? Tiene como sinónimos el entendimiento, el intelecto, incluso talento, la capacidad de raciocinio, incluso lo relacionamos con la mente, con el ingenio, con el pensamiento, razón, perspicacia, incluso con la creatividad. Y un antónimo es la torpeza, lo contrario a eso, ¿no? Otra característica, otra manera de definir inteligencia es la capacidad de resolver problemas, ¿no? Si podemos resolver problemas, y estos son de cualquier tipo, porque podemos hablar de inteligencia racional, matemática, de estas inteligencias que tienen que ver con que tú te muevas fácil, que saltes fácil, que seas una persona hábil en cuestión de dominio del espacio, pero también podemos hablar de esta inteligencia emocional, ¿no? Que es la capacidad de resolver un problema o de afrontar un problema, ¿no? El conocimiento, comprensión, el acto de entender, el sentido que pueda tomar una proposición o dicho una expresión, cómo nosotros entendemos, la capacidad de comunicarnos, cómo eso puede hablar de nuestra inteligencia. También decimos que la inteligencia es una habilidad, una destreza o una experiencia, ¿no? Que podamos tener de una manera fácil
diferentes cosas, ¿no? Entonces, con esto podemos darnos cuenta de que hablar de inteligencia no es únicamente hablar de la mente, sino también hablar de las habilidades motoras, incluso emocionales, ¿no? Entonces, solo esto es importante porque la inteligencia es un concepto que también se habla en filosofía, que también se habla en psicología, en neurociencias, ¿no? Porque de ahí viene, ¿no? La definición de inteligencia. Por otro lado, la parte de la inteligencia artificial, la segunda palabra es hablar un poco de qué es lo artificial. Y vean aquí que dice artificial, hecho por mano o arte del hombre. O sea, lo que nosotros hacemos es lo artificial, lo que no es natural, lo que es falso, lo que es producido por nuestro ingenio. Entonces, de alguna manera, aquello artificial que tenemos en el mundo, pues también viene de un ingenio humano, de una inteligencia humana. Entonces, no sé si habrán visto ustedes esta película donde se contaba la historia de Alan Turing, no me acuerdo del nombre, pero Alan Turing fue de los primeros científicos que aportó a la inteligencia artificial y a la computación. Propuso en su momento la siguiente pregunta, ¿no? Preguntarnos si las máquinas podían pensar. Incluso hizo un artículo de investigación donde todo giraba en torno de si las máquinas pensaban. Y ustedes saben que ponernos a hablar de inteligencia artificial y pensamiento es hablar de conceptos que están dentro de la filosofía y dentro de la psicología también. Código Enigma se llama, justamente, gracias Francisco, así se llama la película, y si la quieren ver está muy interesante, ¿no? Y habla de cómo esta persona utilizó su conocimiento para cuestiones de guerra, ¿no? Entonces, bueno, en la actualidad, está muy buena, sí. En la actualidad podemos decir que la inteligencia artificial es una disciplina que está ahí intermedia entre la ciencia y la tecnología, la computación, y ha traído nuevas capacidades, nuevas tecnologías, desarrollos que lo que intentan hacer es emular el comportamiento inteligente, ¿no? Su inspiración va de estar emulando el comportamiento inteligente. Y aunque ustedes van a ver por todos lados que la inteligencia artificial quiere replicar la inteligencia humana, la realidad es que hay áreas de la inteligencia artificial que intentan emular otro tipo de inteligencias, como son las inteligencias del comportamiento de los animales, ¿no? Han visto, por ejemplo, cómo, o se han puesto a pensar cómo es que las abejas saben a dónde ir por el polen de las flores y cómo se comunican, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Y resulta que, por ejemplo, las abejas hacen un baile para comunicar en qué dirección está y qué es lo que hay. Entonces, es un comportamiento que decimos, vaya, eso es un comportamiento inteligente, porque si bien no tiene las habilidades de comunicación que nosotros tenemos, es una manera inteligente de comunicarse y que les permite sobrevivir. Ahora, no sé si han visto también cómo las hormigas se siguen unas a otras para ir a la fuente de alimento o cómo inician todas de manera aleatoria y conforme van explorando, van ya todas hacia el mismo sitio, ¿no? Eso es un comportamiento inteligente también. Podríamos pensar que a nivel microscópico, en nuestro código genético, nuestros códigos genéticos van evolucionando para mejora de nuestros cuerpos y de nuestras funciones, ¿no? No hay examen y sí se queda grabada, Marta. Entonces, esa es otra área que se llama incluso cómputo evolutivo. Por ejemplo, yo en mi maestría trabajé con algoritmos, que son procesos secuenciales que tienen y que las neuronas, claro que cuentan, porque hay procesos de inteligencia artificial que emulan el comportamiento de las neuronas y cómo se hace esta sinapsis donde la información se conecta y se conectan las neuronas y funciona, ¿no? Lo mismo con el código genético que les decía. Entonces, algo bien importante que les quiero dejar hoy como conocimiento es que la inteligencia artificial no solamente se va a basar en replicar nuestro conocimiento humano, sino en replicar otros comportamientos inteligentes. Y eso es también muy interesante, poder reconocer la inteligencia en otros seres y no solo nosotros. Entonces está muy interesante cómo nosotros tratamos de entender y emular comportamientos inteligentes en general. Obviamente, el que más interesa es hacer máquinas como ChatGPT,
con la que podamos platicar, escribir, nos entiendan, nos dé información, porque es emular el comportamiento humano con humano. Sin embargo, no es lo único y es con lo que quiero que se queden también aquí. Entonces, la inteligencia artificial es un campo de la computación que busca desarrollar sistemas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana o que también buscan replicar comportamientos inteligentes inspirándose en la naturaleza. Igual si se han puesto a pensar cómo las aves vuelan y por qué siempre hay un ave que está al frente y tienen esta formación como triangular en los cielos, ¿no? Y cómo se elige cuál ave va a ser la que va a estar enfrente y cómo hacen el cambio. Entonces hay incluso algoritmos, que son los que a mí me gustan mucho, que se enfocan en captar y estudiar cómo es esa interacción para resolver problemas emulando esa inteligencia. Entonces, bueno, se inspira en comportamientos inteligentes y pueden ser de diferentes fuentes, ¿no? Y ejemplos que ustedes pueden ver ahora son principalmente los generadores de imágenes, videos, asistentes virtuales, chatbots, que es el resultado que ustedes pueden ver de la inteligencia artificial ya aplicado al día a día, ¿no? Igual si quieren ir escribiéndome en el chat, ¿dónde han visto inteligencia artificial en su vida diaria? ¿Qué es lo que recuerdan, no? Si son profesoras, si son profesionistas, si son estudiantes, y ¿en dónde están viendo que se usa la inteligencia artificial? ¿Hasta qué punto? O sea, ¿qué punto les ha causado sorpresa, no? ¿Dónde lo han visto? Yo creo que todos los 100 que están aquí, 101, han estado utilizando ChatGPT al menos y han visto cómo funciona y hasta yo creo que se han sorprendido. Adelante, María. Yo creo que lo que más me sorprendió en estos últimos días sobre la inteligencia artificial fue que yo trabajo con Figma y hago diseños en Figma Ah, y descubrí que hay una nueva como extensión ujú. en Figma que lo que hace es que tú tomas una captura de algún sitio web y él crea el diseño. O sea, la La inteligencia maqueta, artificial ¿no? crea el diseño y te da todas las capas. O sea, eso resume un trabajo en Figma. Para los que no saben qué es Figma, es como un Canva, pero funciona para crear sitios web, para crear aplicaciones, puedes incluso usarlo para Power BI y Ajá, crear desde ahí. Entonces, ese es el uso que yo más le doy. Y estoy diciendo que me resume mi trabajo como, no sé, como un 80%, lo cual de verdad me parece impresionante. sí, Tal vez sí, no lo hace todo, porque definitivamente no lo hace todo, no los convierte en vectores todavía, hay muchas cosas que tienen que evolucionar, pero es increíble, la verdad. Yo uso mucho Power BI, y uso mucho lenguaje M, entonces todo el tiempo estoy usando la inteligencia artificial, incluso en mi trabajo tengo que programar una inteligencia artificial con Gemini. ajá, Entonces, es algo que la verdad la inteligencia artificial cada día es más sorprendente, cada día es más impresionante todos los usos que se les puede dar. La sí, verdad es increíble y da miedo, hasta cierto punto da miedo. sí. He Bueno, visto cómo han tenido trabajos. sí, María, sí, justo hablar del miedo y de la cuestión ética es una cuestión humana importante a considerar. Y ahorita doy la palabra a Tomás y después a Raúl Sale. Nada más, déjenme, leo rapidísimo lo que están poniendo en el chat, que todos lo están viendo, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí dice, las, en la escuela, en el trabajo lo usan, mencionan a Gemini, que también ya lo mencionó María, Canva, ChatGPT, lo de DeepSeek, ajá, los videojuegos, ajá, que ahora tienen mucho uso de esto para tanto cuestiones de diseño gráfico, del diseño de lo que se está haciendo, como también la parte de la optimización del uso de los recursos, o sea, está en todo. Sí han usado bastante en WhatsApp, Copilot, sí, en Google, en los buscadores. No sé si se han percatado que ahora cuando buscan en Google o en algún navegador, específicamente Google, ya les da la opción de generada con IA. Tengan cuidado pues no considerar siempre esa como la primera opción. Ahorita vamos a ir viendo por qué. Pero justamente eso querían los TikToks, en la parte de la música que se ha creado también, en Siri de Apple, Alexa de Amazon, justo. Eh, eso.
vean que cada vez está más inmersa, pero eso que está inmerso en nuestras vidas no es como tal la parte medular de la IA, sino la parte que se deja en uso ya el desarrollo hecho, ¿no? Entonces, eso es algo que también quiero que sean conscientes, que aunque solo lo están usando, hay un trabajo bien interesante detrás, eso es uno. Y por otro lado, el cómo vamos a hacer uso de esto para sacarle el mayor provecho y justo esta parte del miedo, ¿no? ¿Hasta qué punto esto va a ser bueno o no, ¿no? O hasta qué punto me conviene usarla o hasta qué punto me está ayudando en lugar de afectarme. Entonces, adelante, Tomás. Sí, gracias, maestra. Perdón, es la primera vez que me conecto aquí. Vi la invitación y elegí entre las dos clases y me vine para acá. Pero ya con lo que escuché, a mí me, vamos a decirlo así, me ha espantado un poquito el hecho Ajá. de que se esté usando esta opción tecnológica, Ujú. inclusive para engañar. Sacan videos de Sí, información, ¿no? Que alguien no dijo, ya en video, y sí, parece que es tan real que yo digo, híjoles, yo creo que hay que ir aprendiendo a administrar, yo creo que el recurso será la palabra, sí, y usarlo como eso, como una herramienta, ¿no? sí, Y bueno, gracias. pues sí tratar de, ¿cómo podría decirse? Pues de prepararnos también para tener esa sensibilidad Claro, respecto a cómo usarlo, cuándo usarlo y hasta dónde. Estoy de acuerdo en la capitalización de la información, claro. en un banco de datos de información que puede estar por ahí, que en un momento nos puede servir, Ujú. pero sí tener cuidado, yo creo, y ese sería, yo creo que mi comentario final, Gracias, tener Tomás. cuidado en usarlo como herramienta, ¿no? Sí, Gracias. gracias. No, muchas gracias a ti. Esto es bien importante, ¿no? Justo lo que dice Tomás, que por un lado menciona lo bueno, que es una manera de capitalizarnos también, de poder acceder de una manera más fácil a la información, de poder aprender cosas de una manera más fácil, y sin duda es una de las ventajas más grandes que tiene, y de que pues cualquier persona que tenga un celular ahora pueda acceder a ChatGPT, a cualquiera de las herramientas, ¿no? Es algo maravilloso y al mismo tiempo es algo que al ser tan común y tan de uso común, me gustaría que si fuera de uso responsable y que ustedes que están aquí, que pueden compartirlo, que no obviemos el uso de esta herramienta y que también reconozcamos las implicaciones que tiene en la vida diaria, ¿no? Sin duda es algo maravilloso, pero tiene alcances terribles por la primera cuestión que es que todavía no está regulado, que no hay manera de regularlo en este momento. Entonces, no hay leyes al respecto, no hay una manera de filtrar el uso para los niños, por ejemplo, no sabemos de qué información está alimentado, y no es malo por eso, digo, o sea, hay muchas cosas buenas que rescatar. Entonces, vamos a ir hablando justo de eso, porque me sorprende que al menos de 3 años para acá, está inmerso en todos los ámbitos de nuestra vida, sea cual sea el ámbito en el que nos desarrollemos, la formación que tengamos y lo que estemos estudiando, si estamos estudiando, o lo que estén estudiando nuestros hijos, o lo que estemos desempeñando, si somos profesores, si somos contadores, lo que sea, está cada vez más inmerso, está inmerso en nuestras vidas, ¿no? Entonces, adelante, Raúl, y para continuar, ¿sale? Hola maestra, buenas tardes. Hola. Buenas tardes compañeros, igual. Maestra, tengo más que nada dos dudas. La primera, ¿con usted es la primera sesión? Ah, ok. Y la otra es, ¿qué inteligencia artificial usted me recomienda para poder crear esquemas? Por ejemplo, yo me estoy enfocado ahorita a la arquitectura, estoy estudiando yo, pero para crear esquemas en 3D. Ok, gracias. Fíjate que para recomendarte opciones así de inteligencia artificial para arquitectura, en este momento y para diseño 3D, no se me viene alguno en mente, pero igual si alguien que está aquí en la llamada lo sabe, también recomiéndenlo. Ahora que, si se me viene ahorita uno en mente, te lo digo, ¿sale? Adelante, María. Creo que María sí tiene una recomendación. Ajá.
Pues sí, yo te recomiendo una página donde puedes buscar inteligencias artificiales. Se las voy a poner aquí en el Gracias, chat. María. Sí, por Y favor. cualquier idea que tengan, ustedes le ponen ahí en el buscador qué es lo que quieren que la inteligencia haga. Y entonces ya esta página les busca las inteligencias que van recomendadas a eso. Pueden buscar extensiones, detector de IA, texto, escritura, imágenes, video, hay mucho, incluso para hacer código o cosas en 3D. Entonces ahí probablemente encuentres una que te sirva. Gracias, María. Adelante, Laura. Es que es dependiendo al uso. Digamos, mi esposo actualmente maneja lo que es para diseños, generar planos y modelos conceptuales. Él usa Actechnic, algo así se llama, o Autodesk, el cual pues optimiza un poco más como tal los diseños de arquitectura urbana y no urbana. Muchas gracias, Laura. Excelente. Bueno, pues ahí tienes algunas recomendaciones, Raúl. Espero que te sean útiles. Y bueno, les voy a hablar un poquito y vas a ir viendo seguro en el chat más recomendaciones, Raúl. Entonces, igual aprovechemos este espacio también para que compartir lo que sabemos de esto, ¿no? Yo les voy a hablar un poquito de la historia, así que es lo que les decía al inicio, un poco de contarles qué fue esto de la IA y cuánto tiempo tiene y más o menos cómo se generó. Más o menos por ahí del 1956, o sea, no tiene tanto como otras ciencias o como otras áreas de estudio. De 1956 es donde nace el concepto de inteligencia artificial y de hecho nace, imagínense ustedes que se hace una conferencia en Dartmouth, se hace ahí la conferencia, se juntan personas de diferentes partes del mundo que estaban trabajando con estas ideas de crear una máquina que fuera capaz de pensar. Digo, esta idea ya venía desde antes, o de replicar conocimiento o comportamientos racionales. No sé, por ejemplo, en matemáticas se hacen estas demostraciones matemáticas. Entonces se trataba de replicar esto, ¿no? Pero no fue hasta este año que en esa conferencia se reunieron personas que estaban trabajando en esa área y que por primera vez se acuñó el nombre de inteligencia artificial a toda esta área de trabajo de la computación, donde lo que se buscaba era replicar comportamientos inteligentes. En 1956 no teníamos computadoras como las que tenemos ahora, no teníamos pantallas tan desarrolladas, chips tan desarrollados, espacios de almacenamiento, no teníamos espacio de almacenamiento en la nube, eso no existía. Entonces, la manera en la que se quería emular la inteligencia era muy diferente a lo que se hace hoy en día, pero es muy curioso cómo desde ese momento ya se quería hacer, por ejemplo, redes neuronales, que son de los principales avances hoy en día que han tenido repercusiones en muchísimas áreas, incluso en la IA generativa, generar imágenes, generar videos, generar audio, reconocimiento facial, todo esto se generó las ideas se cimentaron desde esta época. Entonces, en esa conferencia es donde se reúnen personas y a partir de ahí es donde en diferentes universidades, gracias a Abraham, justamente, diferentes personalidades empezaron sus grupos de investigación en las universidades de las que venían. Entonces, fue un evento pequeño, no hubo mucha gente, pero a partir de ahí empezaron a tener contacto y a tener desarrollo en las universidades. No se generaron los primeros laboratorios donde se estaba trabajando inteligencia artificial y cuestiones afines, pero todo estaba enfocado más en la parte de cómo racionalizamos las cosas, cómo pensamos, ¿no? Fue más o menos por ahí de 1997, cuando incluso televisaron el momento en el que Deep Blue, que era un mítico supercomputador que fue desarrollado por IBM, y ese computador fue puesto a prueba, claro, con algoritmos y demás, donde le ganó en ese momento el jugador de ajedrez que era el mejor del mundo, Gary Kasparov, y el computador le ganó a esta persona en el ajedrez, ¿no? Entonces fue la primera vez y fue algo muy polémico porque fue justo como una máquina había ganado en un juego tan complejo, tan difícil,
y pues ganó. Entonces, ese fue, ya se tenían computadores más desarrollados, con mayor capacidad, y empezaron a crearse mejoras. Hubo un periodo en el que la inteligencia artificial se estancó, pero bueno, tuvo más avance. Por ejemplo, vean 1997, 1956, 2010, donde empiezan de nuevo los avances en aprendizaje profundo y redes neuronales, pero ese avance que se tuvo del 2010 en adelante había estado estancado desde casi prácticamente el nacimiento de la inteligencia artificial, ¿no? Así como entre 1956 y 97, no hubo avances en redes neuronales hasta el 2010. Bueno, ya después es donde más lo que ha tenido más repercusión es el uso de redes neuronales, que justo es una arquitectura, es un modelo matemático que se basa en el funcionamiento de las neuronas y que han tenido mejoras en arquitecturas que funcionan para tareas de procesamiento del lenguaje natural, por ejemplo, los que han tenido mejoras en visión computacional, en clasificación, segmentación de imágenes, localización de objetos, pero ha sido gracias a que se ha tenido un avance en cuestiones de lo que les quiero preguntar, ¿no? Principalmente en la creación de computadoras con mayor capacidad de procesamiento, ¿no? ¿Cuándo ustedes empezaron a escuchar de la inteligencia artificial? ¿Hace cuántos años? ¿Por qué creen que no era tan famoso hace 15 años? ¿Qué consideran que atribuyó o que contribuyó a que el desarrollo de la inteligencia artificial se diera más rápido en los últimos 5 años? Porque ni siquiera tiene tanto, ¿no? Entonces, ¿cuándo ustedes empezaron a escuchar y a usar inteligencia artificial? Adelante, José, y luego Raúl. Bueno, ¿me escuchas? Sí. Bueno, la inteligencia artificial en teoría ha estado muy presente en muchas partes de nuestra vida, incluso cuando los teléfonos celulares empezaron a salir, la inteligencia artificial para gestionar, por ejemplo, que te muestre el número del teléfono, que traía el dial de la llamada. Ajá. Eso era inteligencia artificial porque agarraba una base de datos y jalaba hacia ahí. Pero actualmente yo siento que, por ejemplo, videojuegos o este tipo de cosas traen la inteligencia artificial muy, muy inmersa desde, por ejemplo, 1992, 1998, empezaron a surgir mucho las inteligencias artificiales. Ahorita, el auge de la inteligencia artificial creo que fue más una casualidad. Porque Ajá. como bien comenta usted, estaba estancado, pero da la casualidad de que para los videojuegos se desarrollan tarjetas gráficas. Uh-huh. Y casualmente esos chips o esos microchips, que poco a poco el silicio ha ido reduciendo su tamaño, pero su eficiencia además, aumentando su eficiencia que reduce su tamaño. Y que ya llegamos al límite, por cierto. Sí, exactamente. Contribuyó precisamente para que los procesos que necesitaba el deep learning fueran posibles gracias a esos chips, a esos nuevos chips. Uh-huh. Y sinceramente yo sí mantengo que es una casualidad enorme porque eso así fue totalmente inesperado que, bueno, no era la meta de esos chips. Sí, claro, no estaban hechos para eso. Gracias, José. De hecho, sí, a ver, ahorita vamos a ver también para que ustedes se den cuenta qué sí es inteligencia artificial y qué no es inteligencia artificial. Pero como dice José, algo que dio pie a esto fue las tarjetas gráficas, que en realidad era para los videojuegos, pero que fueron un espacio y un área de oportunidad para el desarrollo de inteligencia artificial. Algo que mencionó también José es el deep learning, que es aprendizaje profundo, que no es otra cosa más que utilizar esto que les decía de las redes neuronales, que son una organización de modelos en capas, pero a medida que tenemos más capas, es una red más profunda. Entonces, cuando tenemos muchas capas intermedias, se le llama red neuronal profunda, y a esos modelos que tienen muchas capas intermedias, imaginen que son filtros para poder sacar características de los datos. Esas capas intermedias, a medida que tenemos más, pues ya entonces se le llama, bueno, a medida que tenemos más de 2, por ejemplo, ya es aprendizaje automático profundo o deep learning, que es usar redes neuronales que tienen muchos pasos intermedios donde procesan la información. Y bueno, sí, el desarrollo de estos modelos que tienen muchas capas intermedias se dio gracias a que
tenemos mayor capacidad de procesamiento, que tenemos mayor capacidad de guardar información en espacios más pequeños, que es lo que decía también José, y que además llegamos al límite. Por eso ahora se está trabajando en otras cosas como que el cómputo cuántico y todo esto, porque ya llegamos al límite del procesamiento, ¿sale? Entonces, adelante Brian y luego Raúl. ¿Qué tal? Buenos días. No sé si me escuche. Sí. Bueno, retomando lo que usted comenta, bueno, yo lo veo de esta manera o lo estoy analizando así. No fue como tal un accidente. Yo digo que más fue como un stand-up donde dijeron, bueno, vamos a dejarlo por el momento y en un futuro, pues lo volvemos a retomar en el sentido de que la gente o nosotros como seres humanos todavía no estamos al 100% preparados para este tipo de inteligencia artificial como lo estamos ahora. Bueno, yo lo veo así, ya que pues ahorita ya tenemos, digamos, el teléfono, pues ya está mejor diseñado, ya tiene mejor procesador, e inclusive ya tiene hasta la red 5G. ¿Y a esto a qué se debe? A todo ese conocimiento que se ha ido adquiriendo a través del tiempo, que como usted comenta, desde el 2010 para atrás, pues se mantuvo estático en ese tiempo, ya que se estaba recopilando información para tener un mejor procesador, tener un mejor entendimiento acerca de esto que es la inteligencia artificial. Sí, pues no fue casualidad como tal y no fue que decidieran pausar el desarrollo de inteligencia artificial pensando en que ya después estaríamos más preparados. No fue ese el caso, en realidad es que ya no se podía porque no se tenían computadores que soportaran eso. O sea, acuérdense si tuvieran un computador viejo de ahí de los 2008, 2005, acuérdense la capacidad que tenía y que tenía un límite cuando se actualizaba, porque no se podía más, no se podía tener mejor procesamiento en ese momento en un computador portátil. De hecho, solo se hacía investigación en supercomputadoras y una supercomputadora de esa época es ahora una computadora normal como las que tenemos nosotros en nuestro día a día. Entonces, no se tenía el recurso de software para poder desarrollar más, y no solo inteligencia artificial, sino más algoritmos de solución de problemas, de optimización. No se tuvo la herramienta para poder desarrollarlo. No fue hasta que, como comentaba José, se tuvo un desarrollo en tarjetas gráficas y desde antes, ¿no? En general, en los cerebros, en los CPUs de las computadoras, que se tuvo una mejora y pues vino de ahí, ¿no? De que se desarrolló mejor el software y ya sentó las bases para poder seguir trabajando, algo que en una temporada anterior y unas décadas antes era imposible porque no teníamos la capacidad de procesamiento, ¿sale? Entonces, no fue que decidiéramos deliberadamente pausar y después volver a trabajar, sino más bien fue que no se podía trabajar porque ya no tenías la memoria en tu computadora, porque no te iba a alcanzar el tiempo, porque eran problemas muy difíciles, porque no podías guardar tantos datos y procesarlos. Entonces fue esta la limitante que con el avance en el desarrollo de software fue que ya abrió la oportunidad de seguir trabajando y de retomar cosas que se dejaron décadas. Entonces está muy interesante porque en realidad eso fue lo que causó, o sea, nos detuvimos mucho tiempo en problemas que no tenían solución, no porque no tuvieran solución, sino porque no había las herramientas para solucionarlos. Entonces sí, como dice Silvia, fue hasta que la evolución tecnológica lo permitió. Adelante, ahora sí, Raúl. Sí, maestra. Como bien usted comentó, maestra, es por el avance tecnológico y también como lo comentó mi compañera, era lo que le iba a mencionar, es por el avance tecnológico, como usted mencionó antes en el 2004, 2005, pues las computadoras pues, respondían muy poco, no era tan acelerado como ahora, que tenemos un procesador grande, tenemos una tarjeta para esto, para videojuegos, entre otras cosas. Ese era más que nada mi punto que le iba a comentar, pero gracias. Gracias, Raúl. Sí, además que no existía el cómputo en la nube. O sea, imagínense antes para programar tenían que hacerlo en su computadora, ahora pueden usar Google Colab u otras herramientas de cómputo en línea. Si no tienen ustedes el espacio para almacenar sus datos, pueden rentar un espacio en la nube. Entonces son cosas que antes no existían y entonces no podías tú desarrollar tus modelos aunque tuvieras una idea grande porque no tenías dónde hacerlo. Entonces, adelante, Tomás. Y luego Javier. Sí,
profesora. Bueno, yo creo que finalmente pues, es un avance tecnológico, ¿no? Como hemos venido viendo evolucionar la tecnología, pues los que ya estamos algo grandecitos, ¿no? De edad. Entonces, pues, yo creo que es una necesidad. Aquí, de nuevo, mi personal preocupación es el uso que se le va a dar. En la historia, pues, en algún momento se desarrolló la calculadora, ¿no? Pues empezamos, yo creo que empezamos a dejar de hacer operaciones matemáticas de memoria, por ejemplo, ¿no? Y luego, pues finalmente, el uso que le demos para obtener qué, insistiría yo, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el señor Einstein desarrolla ahí avances tecnológicos y finalmente el uso que se le da, ¿no? Y yo no sé si esto sea también, y es a lo mejor un punto de reflexión, porque ahora estoy inscrito en la clase de Derecho, ¿no? Aquí en la universidad, y me hace pensar y usted lo decía, la regulación, esto no está regulado. Y pues sí, una de las características de esto de desarrollar leyes y eso, pues se desarrollan hasta que hay la experiencia de que necesitan ser reguladas, ¿no? Entonces, por lo pronto, pues yo creo que hay que convocar a nuestro uso responsable, a lo mejor desde inclusive hablar de moral, ¿no? En cuanto al uso de Es esta necesario, de hecho. herramienta, ¿no? Cambio. Gracias. No, gracias a ti, Tomás. Adelante, Javier. Tienes tu micrófono silenciado. Perdón. Hola, ¿qué tal a todos? Yo estudié computación en el 88 como 89 y de Uy, verdad que antes ¿qué era, decirnos? Ajá, coméntanos. la computación era totalmente diferente. Nosotros, por decir, hoy ya encuentra usted recibos en inteligencia artificial que necesita un recibo de esto, necesita un recibo para contabilidad, y anteriormente nosotros lo teníamos que realizar en la computadora, por decir, teníamos que meternos al programa y desarrollarlo. Y hoy en día prácticamente está todo hecho, entonces cada vez es más práctico, bueno, como dijo el compañero, ¿verdad? Nada más que hay que saberlo utilizar, porque está como para bien o para mal. Entonces, de acuerdo a nuestro criterio, como lo utilicemos, eso es lo que nos va a poder ayudar. Porque es muy diferente, yo ahorita compré una computadora y la verdad no la entiendo. Sí, justo eso te quería preguntar, Javier. Tú que estudiaste computación más o menos en los 80s que nos comentas, ¿cómo era tu experiencia programando, por ejemplo? Porque ahora las generaciones empiezan programando así con Python, no tienen que instalar nada en la computadora, puedes programar en línea y aprender, hay cientos de tutoriales por todos lados, y a ti te tocó aprender computación, que es como lo previo, y bueno, programación, justo como en un momento en el que estas herramientas no estaban tan habilitadas, ¿no? No había internet de esta forma, no había internet, de hecho. No, una vez realizamos un recibo como para nómina, y entonces teníamos que utilizar puntos, comas, diagonales, arrobas, gatos, signos, y así era como se iba desarrollando. Y entonces todo se iba como acomodando o como poniéndolo de una línea, y entonces luego lo teníamos que volver a cambiar, y entonces nos salía una línea en el papel y luego una otra línea vertical, y así se iba desarrollando. Entonces es totalmente diferente. Sí, gracias, Javier. Además, una parte bien importante que no les conté y que no está en esta línea del tiempo es que en algún momento, principalmente en Estados Unidos, se pensaba que así ya la computación iba a gestionar un montón de procesos porque había sistemas expertos que aprendían a través de los datos con muchas reglas lógicas, como por ejemplo, si podemos nosotros poner las características de una gripe común, una influenza, una COVID o lo que sea, podemos cuantificar las características, dengue, lo que sea, podemos poner características para diferenciar. Bueno, imaginen que hacemos reglas
y había muchos sistemas expertos que, dada la información que tú le dabas, te clasificaba y te mandaba. No era como tal inteligencia artificial, pero eran los indicios. Entonces, imagínense que eso se vendió a muchas empresas como sistemas expertos para hacer esto, y hubo un momento en el que tuvo tanta demanda y tanta información que no pudo, porque no se tenía las herramientas para trabajar con tantas consultas, con tantas, pues sí, ¿cómo se llaman estas? Formulaciones de estas reglas, y además no se tenía contemplado que iban a usarse tantos datos. Entonces, imagínense que ya se creía que eso iba a controlar un montón de cosas en las empresas, en los bancos, en los bufetes de abogados, en la bolsa, y de repente no se pudo porque ya no se tuvo la información, ¿no? Adelante, Javier. Ahorita que dijo que no se tenía información, yo me acuerdo para el 2000 que había un problema muy grande que porque no sabían cómo ponerle las computadoras el 2001. Y entonces había un conflicto grandísimo y todos bien preocupados porque, bueno, entonces si ya se acabó, ¿cómo se le va a poder? Y entonces yo me acuerdo que todo se tenía que como reiniciar o reprogramar para el 2001 y entonces según tenían un problema muy grande para nada más poner un 2001 un número, y ahora como está actualizada ya la inteligencia artificial es increíble. Sí, sí, gracias, Javier. Dice Carlos que hay muchos memes que dicen que la IA son muchos if anidados, y no, justamente en algún momento iniciada, pero no realmente. Hoy en día son arquitecturas tremendas que matemáticamente hablando son difíciles de explicar. Y otra cosa bien importante, que son difíciles de que tú menciones por qué está funcionando, o sea, por qué está funcionando ChatGPT, qué es lo que hay detrás, ¿no? ¿Por qué está funcionando todos los generadores, ¿no? Entonces, bueno, adelante, Rubén. Sí, profesora, buenos días, buenas tardes para todos. Oiga, profesor, y por ejemplo, los asistentes personales como el Google, que en un momento dado le decía a uno, hey Google, tal cosa, ¿esos se pueden considerar como IAs o todavía no son IAs? Porque No, pues sí lo sé. eso pues ya tiene pues, bastante ratito que en un momento dado pues salieron, entonces podríamos decir que más de 3 años sí ya está, entonces, ¿no? Sí, justo, ya se tenía ese desarrollo y de hecho, está muy interesante. Lo que es Siri, ahorita vamos a ver que será una de las preguntas, ¿no? Siri, el OK Google, Alexa, son sistemas que ya tienen, eso es inteligencia artificial, la manera en la que se hace la conexión de lo que tú dices, se interpreta, se busca, se responde, eso ya es un mecanismo de inteligencia artificial. Y bueno, vamos ahora, ya vimos que desde como la perspectiva de diferentes edades, diferentes formaciones, diferentes profesiones, hemos tenido esta experiencia de que al menos en los últimos 15 años fue donde se tuvo desarrollos grandes, ¿no? Y en los últimos 3 es donde ya masivamente se ha utilizado. Entonces, bueno, lo que actualmente se utiliza mucho son 2 tipos de inteligencia artificial de las que voy a hablar. Hay múltiples clasificaciones de ella, pero yo les voy a hablar de 2, que es la IA generativa y la IA predictiva. La IA generativa crea contenido nuevo a partir de un montón de información que tiene procesada. Ejemplos de estos, pues son todo lo que crea, ya sea gráficos, texto, imágenes, presentaciones, planos, música, todo lo que genere cosas a partir de un prompt, eso es IA generativa. Tiene información detrás con la cual fue entrenada para darte la respuesta a lo que tú pides, ¿no? Entonces tenemos como ChatGPT o DALL-E, que genera también imágenes, o ChatGPT tiene una versión donde te genera imágenes, que si se ponen después a jugar con esto, hay problemas por ejemplo, en las extremidades, las manos, cuestiones así que todavía no se procesan bien. Y bueno, esto es la parte de la IA generativa, donde tú haces consultas y obtienes resultados, pues generados con información con la que fue alimentada. Tenemos otras cuestiones de IA, que es la IA predictiva. Esta IA necesita datos o series de tiempo o datos o muchas imágenes, y lo que a ti te interesa con la IA predictiva es obtener un resultado. Por ejemplo, si quieres analizar
el precio de las casas a partir de sus características, pues tienes una base de datos, con esa es con la que tu algoritmo aprende y te va a dar una predicción de precio. Si quieres, a lo mejor a partir de un montón de imágenes, predecir la edad de una persona con base en sus rasgos faciales, pues vas a tener un mecanismo de predicción. Pero es diferente, está haciendo predicciones con cierta probabilidad, mientras que la IA generativa no te está generando con algún grado de precisión algo, no hay algo que lo esté midiendo, no solo te está generando información del tipo que sea. Y en la IA predictiva, con cierto valor de precisión, te está generando un precio o un número o una imagen o clasificando una imagen o clasificando texto o a lo mejor analizando la voz para ver si está hablando en un idioma o en otro idioma, o modelos que están analizando el movimiento para ver qué movimiento es el que está haciendo, si está bailando, si está lo que sea. Sí se dan cuenta de la diferencia entre generar y predecir. Para generar no está importando la precisión. Es decir, no sabemos la precisión con la que ChatGPT nos da la información, no sabemos la precisión con la que se nos dan los planos, no sabemos la precisión o las métricas que están derivadas detrás de a lo mejor un video o una imagen. Eso es algo que ya nosotros evaluamos cuando lo utilizamos. Pero la IA predictiva sí tiene ahí un mecanismo que con cierta precisión nos va a dar una predicción, como los modelos de recomendación. Digo, en este caso no nos importa tanto, pero cuando ustedes están en redes sociales, les recomiendan videos, ¿no? En su feed o cuando están scrolleando ahí, dándole a ver videos en no sé, YouTube, Instagram, Facebook, les recomiendan videos, ¿no? Estos videos se los recomiendan con base a la información que consumen. Entonces, hay modelos detrás que están de IA predictiva que están generando estas recomendaciones. O cómo le hace Netflix o HBO o Disney Plus o lo que ustedes consumen de estos elementos de streaming para que cuando ustedes crean su cuenta que les recomiende cosas. ¿Cómo de la nada les está recomendando? Bueno, recuerden que tienen un contexto de ubicación espacial, de edad, de todo esto, que es lo que da, lo que genera que pues, les den recomendaciones. Y ya conforme ustedes van trabajando, pues se va alimentando de estos datos para recomendar. Exacto, para el contenido que ustedes consumen. Pero detrás hay un sistema de IA predictiva. Eso no es generativa, es predictiva. Está aprendiendo de los datos. La IA generativa no es que no aprenda de los datos, pero ya hay algo fijo que les va a dar a ustedes la información, ¿no? Y bueno, aquí ahorita te doy la palabra, Brian. La pregunta era cómo creen que la IA generativa cambia su forma de trabajar, pero yo creo que todos están bien, o sea, entendidos de cómo está cambiando su forma de trabajar, cómo ahora su forma de estudiar es diferente, su forma de hacer tareas es diferente, su forma de, incluso de los profesores de dar las clases van a ser diferentes. Entonces, yo creo que sí estamos conscientes en cómo está impactando tanto la inteligencia en las diferentes profesiones y ámbitos. Adriano, adelante, ya que no habías participado. Tienes el micrófono apagado. Disculpe. Ok. Sí, muy buenas tardes. Con respecto a la pregunta que nos acaba de preguntar, ¿con qué finalidad o cómo fue la pregunta? Perdón, ¿puede reiterar? Sí, la de cómo crees que la IA generativa va a cambiar tu forma de trabajar. Claro, bueno, de acuerdo, por ejemplo, ya que puede generar texto, imágenes, diferentes tareas. Puede también cambiar con la mayor facilidad que nos brinda en diferentes trabajos, ya sea en estudio, investigación o cualquier otro tipo de trabajo. Y bueno, la finalidad de la IA es que se beneficien las empresas muy económicamente. También el impacto social y científico contribuye al proceso tecnológico, tanto en la salud y en la educación. Bueno, y muchas gracias, profesor. Gracias, Adriano. Sí, tiene implicaciones en principalmente económicas, que esa es una de las de por qué se está aprovechando tanto.
pero, o sea, en todos los ámbitos de desarrollo está viéndose inmersa. Adelante, María. Y luego César. Hola, maestra, gracias y buenas tardes a todos. Mira, te hablo en cuestión de mi trabajo. Obviamente, yo soy de una generación, baby boomer. Entonces, esto es bien importante porque te tienes que ir actualizando con las nuevas generaciones. Entonces, el hecho de que empieces a utilizar una IA generativa es una consulta para que tú puedas ser más, en un punto, una palabra es estarte actualizando. Incluso empiezas a usar aplicaciones donde haces más dinámico toda la enseñanza que le puedas dar a las nuevas generaciones. Aquí el único inconveniente que yo estoy visualizando es que cuando, sobre todo en los jóvenes de preparatoria hacia abajo, si no están supervisados, es niños que no van a tener en el futuro una ética ni valores bien fundamentados porque no hubo un adulto que le diera ese valor y le enseñara la importancia de lo que es. Gracias. No, gracias, María. De hecho, es alguna cuestión importante, ¿no? Creo que de ahora en adelante, algo que sí, incluso como adultos, necesitamos es esta parte de cómo usar las herramientas de inteligencia artificial y también de saber que existen y usarlas, porque es una manera de estar de no quedarnos en desventaja, ¿no? Y el uso va desde el uso con las herramientas, conocerlas y aprovecharlas, pero también de cómo ahora la parte moral y ética se va a ver inmersa aquí para que no resulte en cuestiones desagradables, como han pasado bastantes. Adelante, César. Gracias, maestra. Yo considero que la inteligencia artificial, pues sí nos ha venido a ayudar bastante. De hecho, yo lo he aplicado en el trabajo. Hay algún tipo de formulario que estoy llenando y no sé qué es una abreviatura. Le pregunto especialmente a Gemini de Google y me dice qué significa. Entonces ya con eso ya me sirve de base para seguir trabajando. Entonces pienso que sí nos ha venido a apoyar bastante. Ya solo depende del uso de cada persona, lo va adecuando. Gracias. Sí. Muchas gracias, César. Ahora, justo ejemplo que nos dio César de cómo utiliza, también es algo que debemos considerar un montón, que ya vamos a llegar ahorita más adelante a que les hable, pero estas herramientas que sí te generan muchas cosas, que son ideas generativas, especialmente como Gemini o ChatGPT, son pues sí, herramientas que te generan texto. Ok, sí, te pueden generar código también, sí, te pueden solucionar problemas matemáticos, pero siempre tienen que tener ahí la consideración de que lo que te dice no es 100% fiable. O sea, la cuestión aquí es que su principal fuerte es trabajar con el texto y generar texto. Y en eso van a ser muy buenos. Si ustedes piden que a lo mejor si hacen un texto que se los parafrasee, que se los resuma, lo va a hacer muy bien porque está hecho para eso. Pero probablemente, y ha pasado porque estudiantes míos me han entregado tareas de matemáticas resueltas ahí o otro tipo, tiene errores. Entonces, incluso cualquier consideración como la que dices que es válida, que es utilizarlo para algún concepto que no sepas, no te fíes 100%, ¿no? Sí, considera buscarlo ahí porque es una herramienta rápida, pero si te causa duda, así como, no, como que me parece que no, búscalo en otra herramienta de consulta, incluso como antes lo hacíamos con Google o algún buscador, para verificar que la información que te da, o incluso un diccionario, dice Raúl, dependerá de lo que se está usando, porque el contexto que tú le das a la máquina es importante. Entonces también eso es algo que yo les voy a recomendar más adelante, que dependemos mucho del contexto, el famoso Encarta. Qué cosas. Adelante, Tomás. Sí, con respecto a eso que comenta, sí, pues en aquel entonces cuando programábamos, ¿no? En COBOL, BASIC, en fin, pues teníamos que tener idea de qué resultado esperábamos. Por lo tanto, de alguna manera, la máquina ayudaba a desarrollar operaciones más rápido.
pero nosotros teníamos que saber más o menos cuál es el resultado que esperábamos. Claro, el Y también experto. ahora, ¿no? Claro, y también ahora, cuando empezamos a usar el Google y todo eso, que necesitábamos una información, nos metíamos y nos daba ahí un texto o qué sé yo, pues teníamos que tener la capacidad de saber si ese texto es real, qué tan aproximado es a la realidad y nosotros decidir, porque si no nos estamos dejando, pues aquí sí lo tengo que decir, llevar por el conocimiento con las respectivas dimensiones de una máquina al final, ¿no? Sí. Gracias. No, gracias, Tomás. Justo eso, no es un experto en todas las áreas. Sí, vamos a poder preguntar sobre muchísimos temas y va a responder porque está hecho para eso, está hecho para dar respuestas textuales. Lo va a hacer, bien o mal, lo va a hacer. Y lo va a hacer y de una manera que tú lo vas a leer y va a sonar profesional. Está hecho para eso, pero es necesario verificarlo. Entre más específica sea la información que tú le preguntas, más necesidad de verificación vas a tener, porque lo necesitamos, no es la verdad absoluta. Recuerden que está entrenado solo con una cantidad finita de datos al final de cuentas, y de datos que no sabemos cuáles son, no sabemos de dónde vienen, porque si lo buscan, no sabemos qué información tomó ni de dónde. Y pues esas son las consideraciones y las verdades que tenemos que saber al respecto de todas las inteligencias artificiales actuales. O sea, realmente merecemos saber que no es la verdad absoluta, que no tiene toda la información, que es una información finita la que tiene y con la que fue entrenado, que no sabemos cada cuánto se hacen actualizaciones, que no sabemos si está sesgada, que eso sí existe. Entonces, todas esas consideraciones hay que tomarlas en cuenta. Entonces, bueno, la IA generativa es esta IA que utiliza inteligencia artificial para crear contenido, texto, imágenes, música, videos, audio, y es un modelo de aprendizaje automático, que esto es lo principal. Lo que ahora se usa muchísimo es el aprendizaje automático, que no es más que a través de datos del tipo que sean, tenemos un modelo que aprende y te clasifica o te predice. Eso es lo que tenemos, ¿no? O te genera, son las tres vertientes. Entonces, a través de datos aprende, te genera o te genera información del tipo que tú la quieras, o te da predicciones o te hace clasificación, ¿no? Esas son las cuestiones. Y pues utiliza patrones aprendidos para crear contenido. La IA generativa, a través de estos datos, aprende los patrones y te genera cosas. Mientras que les decía, la IA predictiva es lo siguiente. Imaginemos que Lili es una pescadora que necesita saber cómo va a estar el clima. En los últimos meses, Lili ve que el cielo está rojo por la mañana y siempre que eso pasa, llueve, hay una tormenta. Entonces, Lili, que es una persona, va aprendiendo y dice, bueno, pues cada vez que veo el cielo rojo en la mañana, pues lo voy a tomar como una advertencia de que va a llover porque ha pasado muchas veces. Este es los pasos que sigue la IA predictiva. Llega a conclusiones a través de los datos, ¿no? Entonces, le damos datos, encuentra los patrones, las repeticiones y va creando estas posibilidades con cierta probabilidad, con cierto grado de precisión. Más o menos así funciona. Ahora, vamos a hablar un poquito de qué es inteligencia artificial y qué no lo es. Aquí los invito a que en el chat me vayan diciendo si consideran que es inteligencia artificial o que no lo es. Tenemos el primer caso, que es Google Maps. ¿Es inteligencia artificial o no es? ¿O tiene inteligencia artificial o no lo tiene? Sí tiene inteligencia artificial, porque cuando se conecta al satélite, brinda por ejemplo, Google Maps satelital brinda las indicaciones a los automóviles. Y pues para mí, pues, que sí tiene inteligencia. O es Sí con tiene, inteligencia. pero no porque se conecta a los satélites. Porque el GPS como tal no es inteligencia artificial, es una herramienta matemática creada que genera las coordenadas, pero es algo heurístico que está bien detallado. Si solo fuera eso, no es inteligencia artificial. ¿Por qué es inteligencia artificial? Porque, como dices, Adriano, te genera la ruta. Cuando hace esta búsqueda con base en la información de tráfico, con base en la información de las rutas, las calles, todo eso, ahí es donde entra la inteligencia artificial, porque a través de los datos está aprendiendo a generarte recomendaciones. ¿Sale? Pero antes, porque Google Maps existe desde hace bastante, ¿no? Desde antes de que te diera una ruta, cuando solo veías los mapas. Entonces, en ese punto,
No era inteligencia artificial, solo era el GPS. El GPS no es inteligencia artificial. ¿Sale? Porque no hay algo que esté generando o que esté aprendiendo. Ujú. Siguiente, ¿la calculadora científica es inteligencia artificial o no es? Dice Sebastián que No no es, es. no es, No no, no. es. No está aprendiendo de los datos, no te hace predicciones, nada de eso, ¿verdad? No hay una inteligencia detrás. Ok, se hace las cuentas por nosotros muy rápido, pero es un mecanismo exacto. No hay posibilidad a duda de que el resultado de una calculadora científica esté mal. Vean la diferencia aquí también tan grande, ¿no? Aquí ya sabemos que está codificado siguiendo técnicas que están detrás de la calculadora científica para hacer los cálculos como debe. No hay más. No está aprendiendo de los datos, no se adapta, nada de eso. No es inteligencia artificial. Un semáforo con el contador de contemporizador, ¿es inteligencia artificial o no lo es? Sí, maestra, ¿no? Se supone que sí. E incluso, perdón, en la Ciudad de México hay Ajá. unos que ya tienen también con bocinas. Entonces sí se puede decir que es inteligencia artificial porque va de acuerdo a un tiempo, ¿no? A ver, ajá, pero si va a un tiempo fijo, ¿es inteligencia artificial? Mm, Pudiéramos No. decirle que sí, ¿no? Si solo tiene el contador fijo de que cada tantos minutos se cambia, solo está programado, pero eso no es inteligencia artificial, porque solo Oh, está programado para hacer todo en ese tiempo y cambiar y están coordinados y ya. Y ¿Cuándo los es que se apacha un Problemas botón y básicos. ya responde. ¿Cuándo? ¿Mande? ¿Mande, María? Cuando se presiona un botón y así como los de Japón, que se presiona un botón y entonces ya les deja pasar y paran a los carros. ¿Esos sí tienen inteligencia o no? No, tampoco, porque solamente es el botón y esperar el momento para coordinar. No sería inteligencia artificial. ¿Cuándo es inteligencia artificial? Imagínense lo siguiente, que se adaptara de acuerdo al tráfico, con sensores. Entonces, de acuerdo a cómo está viendo el flujo del tráfico en las redes, se adapta, entonces sería inteligencia artificial porque está aprendiendo de los datos y es adaptativo. Sí, que en función del tráfico decidiera, pero así tal cual como en la Ciudad de México, en este momento creo que solo hay algunos que varían, ¿eh? En algunas avenidas principales, Raúl. Esos podría ser que sí lo tengan, pero si no y solamente tienen el contador y siempre es el mismo contador y están nada más programados, no es inteligencia artificial. Adelante, José. Es que abonando un poco a lo que ya había comentado hace rato de Google Maps, por ejemplo, en mi ciudad colocaron, bueno, no sería inteligencia artificial el semáforo, pero sí alimentaría, por ejemplo, la inteligencia artificial que ocupa Google Maps para hacerla. Pero el Porque los semáforo no semáforos que pusieron en mi ciudad están conectados a la base de datos de Google para monitorear el entonces, tráfico. pero Entonces, ¿sabes? son recolectores de datos más que una inteligencia. Exacto. Y de hecho, recuerden que como funciona Google Maps es en función de la conexión que tenemos con los teléfonos, en realidad. O sea, te va midiendo la cantidad de personas y el tráfico en función de las personas que están revisando el tráfico. Claro. Si hay muchos teléfonos cerquita en una misma avenida, pues el tráfico te lo va a marcar como alto. Claro, exactamente. Entonces, sí, el semáforo no sería inteligencia artificial a menos que se adapte en tiempo real en función de los datos. ¿Sale? Pero si solo tiene el contador de siempre, de toda la vida, de un minuto, solo están programados y no hay nada detrás. La automatización no es inteligencia artificial. ¿Sale? La automatización de procesos. Entonces, para que vayamos viendo qué es y qué no es, que es bien interesante. Ahora sí estas, ¿no? Siri, Alexa, Google Assistant, ¿es inteligencia artificial? Sí. No, son mis amigas. Sí, son nuestros compañeros. Alexa, platícame algo para que no me aburra. Sí, sí. Sí, no, pues es inteligencia artificial. Además, Pero no sería, perdón, no sería igual una automatización de procesos porque realmente las respuestas que dan son preestablecidas. no son Responden bueno, es un protocolo de selección de respuesta, pero yo siento más que una inteligencia artificial más
desarrollada, por ejemplo, todo lo que sería ChatGPT, que respondes pregunta. Bueno, incluso Amazon ya sacó una nueva versión de su Sí. inteligencia que sí te responde como Sí, protocolo. es que ¿sabes dónde está la parte de inteligencia artificial aquí? En que, bueno, a ver, por ejemplo, la codificación de tu habla al sensor de la bocina para que codifique, eso no lo es tanto, pero la parte de la búsqueda y que hay algo de optimización dentro y que está utilizando arquitecturas de aprendizaje automático detrás, porque son pues arquitecturas de redes neuronales que están atrás aprendiendo de los datos que existen. En ese sentido, todo a Siri, Alexa o Google Assistant es inteligencia artificial, porque ya está haciendo esta conexión de aprendizaje para darte la respuesta. Para darte la respuesta. Exacto. Entonces, hay algunas preestablecidas, claro, pero este mecanismo que ya tiene para generarte las respuestas y darte lo que tú estás pidiendo, ya tiene inteligencia artificial detrás. Claro. Bueno, ya incluso la generación de su propia voz, el protocolo de generación de su propia voz, eso, para mí eso sería un poco más inteligencia artificial, porque generando el sonido de las palabras, dependiendo del protocolo de la red neuronal que maneja, Ajá. con el Pero idioma, fíjate con que ahí no hay traducción. tanto, porque solo es una codificación. Solo está codificando el texto que te genera, porque, bueno, a ver, te está generando una respuesta en un código que después transfiere a la voz. Claro. Entonces, solo es una codificación. La parte medular acá es cuando hace la búsqueda y te contesta de acuerdo a lo que le vas diciendo. Que ahí sí tiene que hacer uso de aprendizaje. ¿Qué diferenciaría entonces un motor de búsqueda como Google, por ejemplo, a lo que hace Alexa, por ejemplo, cuando le preguntas algo? Bueno, en la conexión de la respuesta que te va dando, pero pues se alimenta de los resultados que se tienen. Además, las bases de datos son también distintas. No sé exactamente cuál sea para cada uno, pero es diferente. A mi parecer, un motor de búsqueda hace exactamente lo que hace Alexa. Sin embargo, Alexa está demasiado sesgada. Bueno, no sesgada, está bueno, contenida en cuanto a respuestas. Si te le preguntas algo, Alexa te dice, encontré esto en tal parte y dice tal por cual. De acuerdo al usuario tal por cual. Eso es un motor de búsqueda. Realmente, para mí, no es una inteligencia artificial desarrollada. Y es que si uno le pregunta a Google, ¿cuánto es 2 más 2? Te va a dar la respuesta. Y eso no lo hace una inteligencia artificial. No, porque es la parte de la búsqueda, pero te digo que es la conexión de tener un mecanismo de procesamiento, de procesamiento de datos, de procesamiento de lenguaje natural aparte, porque aparte está haciendo este cambio del texto a la voz más la búsqueda. Más la búsqueda. Bueno, sería el conjunto de todo. Ajá, y tiene una arquitectura detrás que aparte está embebida, está ahí puesta en el dispositivo. Entonces, no es exactamente lo mismo que un buscador. Sería algo así más como una protointeligencia artificial, ya que tienen un poquito más de tiempo que por ejemplo, el protocolo GPT o cosas así. Más o menos. No diría que proto, porque es un modelo distinto, porque está hecho para estar en dispositivos pequeños, como en las cosas que están en los relojes o en los teléfonos, porque al final necesita una arquitectura que se adapte al dispositivo y a lo que te da. Pero sí es inteligencia artificial. Cualquiera, desea Amazon, Siri o Google. En menor o mayor medida, mejor adaptado o peor adaptado, pero sí lo es. Sí. Bueno, ya, es que antes, por ejemplo, nosotros llamábamos inteligencia. Bueno, yo sigo hablando de los videojuegos porque, por ejemplo, los videojuegos tú pedías una cosa y te daban, no sé, te abrían tu inventario y te daban cosas. Eso programa la inteligencia artificial. Es una inteligencia artificial para nosotros, pero es una programación para el desarrollador. Sí. Es un proceso detallado de qué tiene que hacer. Sí. Entonces, ya extrapolado a lo que hoy en día es una inteligencia artificial, para mí ya se quedó casi sin serlo. Sí. Entonces, bueno, ahí se lo Sí, no, pues está bien, igual son diferentes, sí, no es lo mismo que otro tipo de herramientas, pero sí lo es, o sea, por lo que tiene detrás, me refiero. Bueno. Sí. Aunque no lo parezca. Otro tipo es lo que les decía, ¿no? Los sistemas de recomendación, si es o no es inteligencia artificial. Pues sí, no, sí lo es. Ya les había comentado que para todos estos está aprendiendo en función de los datos.
que consumen. ¿El sistema de reconocimiento facial de los teléfonos es inteligencia artificial o no lo es? Sí lo es, maestra, ¿no? Porque nos permite... perdón. No, adelante, adelante, Raúl. Sí, porque nos permiten lo que son los datos biométricos, ¿no? De la persona y todo eso, pues entonces ya va generando todos los recursos. Incluso, fíjese, maestra, con lo que estaba comentando anteriormente, de lo que decía, si podrías ir una Alexa y de Google, la búsqueda de Google, yo creo, bueno, tengo esa idea de que Alexa se basa en lo que ya está establecido por el sistema, ¿no? Y que Google está más enfocado más en lo que se carga en el sistema, que es un poquito más diferente. No sé, tal vez me equivoque. ¿Me puedes repetir tu comentario? Sí, Medra, que es que lo de Alexa es un poco más enfocado a lo que ya se subió al sistema y Google está más enfocado pudiéramos decir, más allá de lo que ya está en el sistema, o sea, buscar más resultados, ¿no? Ajá, ¿te refieres al buscador de Google? Así es. Ajá, y bueno, ahí se tiene un algoritmo de búsqueda. En su momento yo me acuerdo que en algún momento estudié el PageRank, que era el algoritmo como funcionaba Google. Actualmente ya tiene mejoras, pero es diferente el algoritmo de búsqueda. Ahí no hay tanta inteligencia artificial, solo es un algoritmo de búsqueda. En los de Google Assistant sí es por la parte del procesamiento del lenguaje natural. De alguna manera, como decía José, recordando lo que decía, es esta parte de la conexión de interpretar el texto, es esa conexión del texto, cambiar, conectar, esa parte llama inteligencia artificial porque es toda esta área del procesamiento del lenguaje natural. Entonces, por eso esta parte de los asistentes virtuales sí tienen inteligencia artificial en lugar de la parte de la búsqueda, porque en la búsqueda, en Google, pues solamente hace la búsqueda referente a lo que tú escribiste en el buscador. Y en la parte de los asistentes virtuales, tiene que hacer esta conexión de la interpretación de lo que tú estás pidiendo, porque aunque sea algo trivial para nosotros, porque la comunicación lo es, para una máquina entender que dos personas piden lo mismo de diferente forma, no es trivial. Adelante, José. Creo que entonces sería adecuado discernir que la inteligencia artificial de Alexa, por ejemplo, no es el resultado que te da, sino el proceso. De cómo buscó el resultado. Es que ese es justamente el choque, porque mucha gente cree que la inteligencia artificial de Alexa es que te da el resultado. Información y no es sorprendente, ¿no? Sería un motor de búsqueda. La inteligencia artificial sería transformar esa información. Sí. Y específicamente textual, que lo interprete, que te dé el resultado, porque podemos pedirle a Alexa que nos dé la misma canción utilizando diferentes palabras, y el hecho de que nos dé lo mismo pidiéndolo de diferentes formas, incluso aunque esté ronco, por ejemplo, te tendría que reconocer el protocolo de reconocimiento de voz de Alexa, te tendría que reconocer aunque estés ronco, aunque estés afónico, aunque bueno, a veces, pero incluso, por ejemplo, en mi casa, mi papá y yo hablamos muy parecido y a veces nos confunde, entonces sí, es como que discernir ese aspecto. La inteligencia artificial no es la búsqueda o el resultado, es el proceso. Es todo el proceso. Exacto, sí. De identificación y de donde entra el procesamiento del lenguaje natural. Y bueno, reconocimiento facial de los teléfonos sí es inteligencia artificial también, sí. Y esta parte es trabajar con visión computacional también, ¿sale? Es donde a través de una imagen se aprenden datos, ¿sale? Y hay aprendizaje automático ahí. Siguiente, una cámara que detecta movimiento, ¿es inteligencia artificial, sí o no? Sí, maestra, se supone que sí, porque, perdone, que mediante estas van generando, como usted mencionó ahorita, van agarrando datos biométricos de la persona, van, como lo muestro igual aquí Pero aquí si solo detecta el movimiento, ¿es inteligencia artificial? Pudiera ser que sí, porque, por ejemplo, yo en mi casa tengo, bueno, son cámaras de Alua y tienen ya inteligencia artificial, entonces se puede decir que sí, porque ya uno le puede decir. Si tenemos un foco que cuando pasamos se prende, ¿es inteligencia artificial? Es que por el sensor del movimiento, ¿no? Pero el sensor es inteligencia artificial. El sensor sería no. No, si solamente son sensores, no es inteligencia artificial.
Ah, ok, ok. Igual la cámara que detecta el movimiento tampoco lo es. ¿Qué sería inteligencia artificial? Que en este video que estamos viendo, aparte de que siga a la persona, la marcara en un cuadrito y te dijera persona. Ahí sería inteligencia artificial. Y aunque parece algo muy obvio y algo así como, pues sí, es una persona, se está moviendo, ¿no? El hecho de identificar y reconocer el objeto ya requiere algo más que solo un sensor. Ahí ya sería inteligencia artificial. También a lo mejor algo que ya lo va detectando, lo que es el, ¿cómo se llama? El calor del cuerpo humano, la Eso cara, tampoco ¿no? es inteligencia artificial. Si solo detecta así como el calor, no sería inteligencia artificial, solo No, es no, no. una sensor. Bueno, ajá. Pero sí, digamos que detecte la fisionomía de la cara y todo eso, ¿no? Justo. Entonces, vean cómo estamos inmersos en el mundo con sensores desde hace mucho, eso sí. De sensores, sí, de que pasamos, se prende el foco, que pasamos, que acercamos la mano y nos sale jabón del dispensador de jabón, que acercamos la mano y nos salen, el que dispara el aire para secarnos las manos, todos estos son sensores, ¿no? Que a lo mejor algo se activa con el ruido, que algo se activa con el movimiento, que el celular que luego que cuenta los pasos, eso no es inteligencia artificial, esos solo son sensores que funcionan con cuestiones físicas y cuantificables, que no aprenden de los datos, que solamente identifican ese cambio en el ambiente, pero es un sensor, no es inteligencia. Entonces está muy interesante porque a veces pensamos y nos sorprendemos con cosas como estas, y está bien que nos sorprendamos, no digo que no, pero también lo que identifican lo del calor, no es inteligencia artificial. Ahora, ¿qué sería inteligencia artificial? Lo que les decía, que identificar en ese video que es una persona, y además no sé si han visto estos, que aparte de identificar la persona te dan un aproximado de edad. Y aparte de identificar persona, que te identifiquen persona y animal y varias clases. Eso es inteligencia artificial porque ya está haciendo un procesamiento de extracción de características y ubicación en el espacio y además asignando una etiqueta. Adelante, alguien que no ha participado aquí, que es Uri. Hola, buenos días. Buenas tardes ya. Hablando de eso, creo que el mayor ejemplo de todo eso de inteligencia artificial por medio de cámaras son los autos autónomos. Así. Esos lo que hacen es identifican por medio de bases de datos qué tipo de, en qué medio se está conduciendo y entonces sobre eso toma decisiones tomando en cuenta otros autos, personas, semáforos, y reglas de transporte del país en el que esté conduciéndose. Sí, eso, por ejemplo, es completamente inteligencia artificial y conecta un montón de cosas, porque es visión computacional, pero aparte es en tiempo real, pero aparte se conecta con el movimiento, entonces ya es robótica y todo esto, ¿no? Eso sí, dice Raúl que se confundió, que sus cámaras son muy pro y que esas sí identifican si es persona y la edad de la persona y si es un animalito y qué animalito es, y entonces como que por eso se confundió. Esas cámaras que hacen eso sí tienen inteligencia artificial, ¿eh? Las cámaras que te identifican todo eso. Eso es inteligencia artificial, pero si solamente tienen sensores, no lo es. Ahora, ya hay algunas cámaras que te venden que tienen para identificar algunos elementos. Pero vean, si solamente identifica esto, no es, ¿eh? Adelante, bueno, antes de continuar, vamos a ver, José, María, Brian y Ángel, que no había participado. Adelante, Ángel. Hola, profesora. Hablando de las cámaras, yo hace tiempo trabajaba en un centro de monitoreo y se estaba implementando lo que era una búsqueda, pero no sé si entra como inteligencia artificial o no. Depende qué es lo que utilice para hacer la búsqueda, pero a ver, cuéntame. Por ejemplo, el desarrollo que se tenía con el programa era hacer una extracción de videos, de cierto ejemplo, de una grabación de 1 hora, poner la cámara en la entrada de, no sé, de un edificio. Ajá. Y mediante, no sé, comandos o características especiales, que me hicieron una extracción de videos de cuántas personas pasaron no sé, con playera negra, o cuántas personas pasaron con pantalón gris.
y me iba haciendo una compilación o un recopilado más bien de los videos en los segundos exactos. ¿Eso entraría como inteligencia artificial o no entraría como inteligencia artificial? Sí entraría porque está haciendo una clasificación. Ves que los videos son una secuencia de imágenes, ¿no? De fotogramas. Entonces, esta búsqueda de identificar si hay en la imagen, en cada fotograma, si hay ese objeto que tú estás pidiendo que se busque, ya requiere un algoritmo de búsqueda. Y para eso se trabaja, bueno, también hay que ver qué algoritmo trabajaba, ¿sale? Pero usualmente para eso se trabajan redes neuronales convolucionales. Si trabaja con eso, ya es inteligencia artificial. Pero aparte, aquí algo importante es si este algoritmo que usaban es un algoritmo que ya estuvo entrenado en los datos y todo, que ya pasó por el proceso de entrenamiento, de validación y que solo tú lo estabas usando, de todas maneras estás usando inteligencia artificial. Si estabas desarrollando todo, como en tu parte de entrenamiento, o si solo estabas recopilando datos, puede que entonces no lo fuera. Pero si tú estabas haciendo el trabajo de clasificación, sí lo es. No sé, solo para que lo tomen en cuenta. Y bueno, aquí yo solamente puse algunas herramientas de IA generativa. Dice, otro ejemplo pudiera ser las cerraduras con huella digital. Ese no sería un ejemplo de inteligencia artificial. Solo es, depende, tendríamos que ponernos a pensar qué tiene detrás. Ahorita lo tocamos. Pero mientras viendo estas herramientas de IA generativa, tenemos que para texto y cuestiones que tienen que ver con redacción, esa es mi recomendación. Por ejemplo, ChatGPT y Gemini, yo sé que lo utilizamos para preguntarle cosas y nos fiamos a veces de eso, pero para lo que más lo deberíamos de usar es para explotar nuestras habilidades de creación de texto, generación de texto, para pedir que nos explique ciertos temas en un contexto que sea más adecuado para mí, no fiándome 100%, pero sí es una herramienta que me puede ayudar, ¿no? DALL-E y Midjourney es para creación de imágenes a partir de texto. Das un prompt en texto y te genera una imagen. ChatGPT también tiene esa versión de das un texto y te genera imágenes. Runway ML es para edición de video con inteligencia artificial. Y pues también ya tenemos actualmente Canva, que utiliza inteligencia artificial para crear presentaciones y contenido gráfico. Y bueno, todas las herramientas de IA generativa que también nos comentaban para cuestiones de arquitectura y las demás que ustedes conozcan, pues si pueden ir ahí dejándolas, estaría genial. A ver si nos da tiempo ahorita de regresar a estar explorando esta página. Se las voy a dejar aquí déjenme la copia. Se las voy a dejar aquí en el chat. Ahora sí regresamos. Para que, si quieren un día también, Claudia y Cici también. Para ver, ajá. Si quieren, aquí sería una manera en la que ustedes van a utilizar inteligencia artificial para entrenar un modelo de reconocimiento de objetos en esa página que yo les vi. No van a hacer la parte técnica, pero solo es para que vean cómo funciona. Mientras, otra cosa que quiero abordar antes de que se nos vaya el tiempo es estas recomendaciones, ¿no? Estas son recomendaciones para un uso responsable y productivo de la inteligencia artificial, que en el primero que tenemos es verificar la información. El uso de inteligencia artificial generativa puede generar contenido incorrecto o impreciso. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿A quién le va a tocar? Tampoco lo sabemos. Si va a generar contenido erróneo para alguien que lo va a usar para algo muy importante o no, no lo sabemos. Por eso, específicamente si lo están usando para trabajos o lo que les decía, para cosas muy específicas y especializadas, verifiquen la información que les está dando, porque no sabemos cuándo, ni por qué, ni en qué circunstancia, ni en qué contexto, pero puede fallar. Eso es algo que existe. ¿Cuál sería la posibilidad de que te toque un error a ti? No lo sabemos. Y aquí, importante, el segundo, que se utilice la inteligencia artificial como una herramienta y no como un sustituto. Es decir, que ustedes utilicen cada una de las herramientas que están usando para complementar
el pensamiento crítico y la creatividad humana, para complementar sus habilidades en arquitectura, para complementar sus habilidades en diseño, para complementar sus habilidades en, si son docentes, para generar una clase, una actividad, una dinámica, para a lo mejor completar, crear a lo mejor un cuento con una moraleja para su clase de la que estén dando, para crear una actividad, para resumir puntos importantes, para que se den ideas de cómo explicar un concepto muy difícil para una audiencia menos especializada. Para esto es para lo que pueden usar, pero no para suplir su tarea en sí. Importante también que mantengan privacidad con las herramientas de IA generativa que utilizan, es decir, no compartir información sensible, y de hecho eso es algo que las herramientas de inteligencia artificial les dicen, ¿no? Que tengan cuidado al compartir información sensible o personal con estas herramientas. Eso es primordial. Que aprendan también a personalizar sus resultados, es decir, lo que ustedes quieren, no lo pregunten de manera general, contextualicen su pregunta, es decir, si quieren saber el significado de una sigla, bueno, pues escriban la sigla, ¿qué significa la sigla en el contexto de tal cosa? Considerando que estoy leyendo un artículo de tal y tal cosa y demás, ¿no? Ajustar las respuestas según las preguntas, según el contexto y necesidad, porque así es como van a obtener mejores resultados y le pueden sacar más provecho. Y bueno, son herramientas que tienen una huella de carbono considerable que nadie nos dice del impacto ambiental que tiene y que lo más que podemos hacer es, si van a probar las herramientas, también entender su potencial y sus limitaciones y no usarlas como sustituto de buscador en línea porque no lo sustituye. Tampoco usarlo como fuente principal de su investigación o de su información porque no lo sustituye. Y aunque ustedes le digan, no, pero dame las referencias de tal cosa, nada les va a asegurar que la información que se les está dando proviene de esas referencias que les están dando. Entonces tengan mucho cuidado porque acuérdense que no funciona para eso, funciona para el texto. Y aunque actualmente no tenemos normativas ni ética bien formuladas ni reglas que están aquí, pues sí hay que respetar la parte de los derechos de autor y evitar el uso que sea malintencionado. No hay manera de que si yo les pido a ustedes que me generen un ensayo en torno al uso de la inteligencia artificial en su área de empleo y que si ustedes utilizan tal cual la herramienta de inteligencia artificial para generarlo, no hay manera en que ustedes puedan justificar los derechos de autor, aunque probablemente esté siendo alimentado con información de muchísimas personas y no hay manera de que puedan referir todo este conocimiento a esas personas y esas opiniones que da generativas a esas personas. Jamás van a saber cómo dar crédito a quien sí lo hizo. Adelante, alguien alzó la mano. César, adelante. Gracias, maestra. Fíjense que ahorita que usted está hablando de esto, me recuerda hace como unos 6 meses, un amigo que trabaja diseño gráfico para una institución, me comentó que ellos hacen el arte y después lo suben a una plataforma y ya la plataforma les da las recomendaciones que cómo pueden ajustar su diseño o cuál sería el objetivo alcanzar. Entonces bueno, a mí me pareció interesante. No sé si usted sabrá de esta aplicación. Yo le pregunté a él, pero la verdad es que no me quiso decir cuál era la aplicación. Gracias. Sí, no la conozco, fíjate. No sé qué es lo que se dice, pero si alguien que está aquí la conoce, lo que estaba mencionando César, igual sí lo puede dejar en el chat para tenerla como herramienta, pero no lo sé. Sí. Y bueno, Abraham, tú mencionas que ChatGPT, si usas web ChatGPT, sí te muestra las fuentes de donde te está dando la información. ¿Cómo es eso? Si estás por ahí. O si lo quieres escribir y no quieres activar tu micrófono, también. ¿Sale? Si lo quieres poner. Sí, porque recordemos que es una herramienta que trabaja de texto. Bueno, y aquí sí les voy a dar un espacio para pensar y dialogar lo siguiente, que es esta parte que es el dilema ético en la inteligencia artificial,
que es otro de los temas que por la sorpresa, la satisfacción que nos da, que nos genere respuestas, que nos genere imágenes, que nos genere videos, que nos genere lo que sea que estemos pidiendo, pues no estamos poniendo tanta atención al otro lado, que es la regulación y el dilema ético que implica, ¿no? Entonces, aquí importante es, les voy a dar unos minutos para pensar en lo siguiente. Los sistemas de inteligencia artificial pueden reflejar y amplificar sesgos existentes en los datos con los que fueron entrenados. Esto ha ocurrido en casos como IA de selección de personal que discrimina a mujeres o IA de reconocimiento facial que menosprecia o genera un mal criterio para ciertos grupos étnicos. Sí, de nuevo, María, que dice que Gemini te los da si se los pides, también ChatGPT te los da si se los pides, pero recordemos que está filtrando información textual y que aunque le estemos pidiendo, no podemos asegurar que lo que nos está dando siquiera existe. Es la cuestión aquí importante. Recuerden que no es un buscador, no está funcionando así, es una herramienta de procesamiento del lenguaje natural. Entonces sí, va a entender la instrucción de que estamos pidiendo que nos dé referencias y nos va a regresar una respuesta que va a tener sentido. Pero si no verificamos que en esa referencia que nos dio viene la información que nos dio anteriormente, no nos podemos fiar de lo que nos dice. Esta es la parte que no conectamos a veces muy bien con estas herramientas, porque tiene sentido, está respondiendo lo que pedimos, está respondiendo de una manera que es muy inteligente, pero la parte es que es un procesamiento del lenguaje natural, es una herramienta de procesamiento del lenguaje natural generativa, que nada nos va a asegurar que porque pidamos las referencias nos va a dar las referencias correctas. Esa es la parte crucial que sí me gustaría que entendiéramos, que lo mismo pasa con ChatGPT o con Gemini, ¿sale? No podemos fiarnos aunque nos den respuesta. Adelante, María. Justo yo en un ensayo que tenía que hacer para otra carrera, le pregunté a ChatGPT que me diera referencias sobre lo que me estaba diciendo, para pues yo complementar, ¿no? Y así poder justificarlo. Pero busqué las referencias que me daba ChatGPT y no aparecían en la internet, no existían. Porque es esta parte, la cuestión generativa no tiene por qué ser algo que exista. Y es la conexión que tenemos con lo que tenemos que quedarnos hoy. No es que le tengamos miedo, es que tenemos que ser responsables con el uso y no creer que es la verdad absoluta, aunque pidamos que nos dé las referencias. También me ha pasado, también he pedido que me dé referencias que no existen, que son una generación textual que tiene sentido para lo que le estoy pidiendo, pero que tengo que verificar que exista para no irme con un resultado erróneo. Adelante, Raúl, y después de Raúl, José, ¿sale? Sí, maestra, solo para responder a su pregunta que nos hizo en esta actividad, para mí, bueno, es mi punto de opinión, me ha tocado de que yo también le preguntaba luego a la IA sobre algunas cuestiones, tanto personales, de alguna situación, y la verdad no veo que discrimine, o sea, tal vez nos diga, tu situación pasó por esto, y nos da un consejo, pero discriminar, pues no lo vería así. Está apagado su micrófono, maestra. Maestra está hablando en mute. Gracias. Justo ahora sí hay bastantes filtros que corrigen este sesgo, y también es interesante cómo lo corrigen, pero de todas formas hay muchos tipos de sesgo diferentes, sesgos de etnia, sesgos de cuestiones de género, que en este momento están mejor controlados que antes, pero no sé si recuerdan que fue hace un tiempo había un chatbot que generaba tweets en Twitter, ahora X, que te generaba que tenía interacción con la red social, que empezó a aprender de la información que tenía, porque aprende del texto, y estaba replicando estos sesgos existentes. Entonces, algo que hay que tener cuidado es que sí, ahora está mejor cuidado esto que en su momento no se pensó, pero sigue siendo un riesgo latente en el uso de inteligencia artificial para ámbitos generalizados, porque al final está aprendiendo de los datos que existen en el mundo. Y adivinen qué, en el mundo existen todos estos sesgos de cuestiones de injusticia y de estos dilemas éticos. Entonces, al final, la recomendación aquí es sí,
Hay veces que lo usamos y no va a replicar nada, está maravilloso porque ya está mucho más controlado, pero eso no quiere decir que de aquí para adelante ya no lo vaya a hacer, porque siempre va a haber temas de injusticia y de discriminación en el mundo, y al final consume esos datos, está consumiendo esos datos y está aprendiendo de los datos, porque recordemos que la información que toma es pública, la información de redes sociales, la información de imágenes de cualquier tipo también, y aunque está controlado para que no sea, pues por eso también ya pues, se pudo poner público, ¿no? Porque está controlado esa parte del sesgo mejor que antes, pero al final sigue aprendiendo de los datos públicos, y los sesgos y las cuestiones de discriminación existen. Entonces es una cuestión que hay que considerar y que no hay que dar como por hecho que no existe, porque no nos pasa un par de veces. Pero está bien, justo eso, César, es algo que ha sido mejorado. Y está muy interesante también cómo funciona la parte de corregir el sesgo. Adelante, José. Pues, por ejemplo, lo que comentaban aquí de que sí era confiable la IA, a veces sí te da las fuentes correctas, pero el contenido que la IA te genera no necesariamente es lo que trae la fuente. Como usted comentaba, la IA solo busca satisfacer tu solicitud. Y si solicitud le dices que quieres fuentes de la UNAM y no sé qué, te va a buscar links de la UNAM, de lo que sea. O pero te los no inventar, necesariamente, porque puede o te que las no lo inventes, busque. exactamente. Pero no necesariamente significa que esa información la sacó de la UNAM. Tendría uno que entrar a la referencia al link y ver si de verdad esa información que dio es la información que te generó, y no tendría ningún chiste entonces para pedirle a la información. En todo caso sería ir a esa página de la UNAM, copiar todos los datos y pedirle a la inteligencia que te haga un resumen de las fuentes ya que tú mismo confirmaste. Sí. Y lo otro que decía mi compañero, por ejemplo, sí hay racismo. A lo mejor no le diría racismo, no está pensado como se dice de esa manera, pero por ejemplo, hace algunos años hubo un dilema ahí en Twitter, ahora X, de que cuando se ponían imágenes de personas de color y personas blancas, solamente seleccionaba a las personas blancas y no mostraba. O en el aeropuerto, cuando pedía revisar ciertas personas, también solo revisaba personas con ciertas características. Y bueno, X se justificaba diciendo, es que nuestra IA está entrenada para reconocer la imagen más brillante. Y como evidentemente una persona de piel más morena no es brillante, no se muestra. Sí. Después ¿cómo se dice? Se desmintió porque pusieron fotos de personas de color con mucha iluminación y todo, y seguía ocultándolos. Y de hecho lo sigue haciendo, eso no ha cambiado. Sí, y es una cuestión también como de cómo se dio la generación de la tecnología, porque las primeras cámaras fueron creadas para capturar imágenes de personas blancas, porque eran las personas que tenían el acceso para hacerla y para usarlas. Entonces nadie pensó que después otro tipo de personas con otras características iban a usar las mismas cosas, ¿no? Ahora, hoy en día, todo ha estado mejorando con estos enfoques que cambien, ¿no? Que sean para un enfoque más justo. Sin embargo, el sesgo lo seguimos trayendo incluso en la tecnología, tal cual como dices, en las cuestiones de fotos. Sí, para la compañera Leticia, perdón, si ofendí el comentario, no. Si es mejor discriminatorio en lugar de usar racista. Sí, gracias, Leticia. Es la palabra que se usa para este tipo de discriminación, ¿no? Pero bueno, sí tienes razón. Y de hecho, sí, eso daría para más por cómo se ha creado la tecnología y el contexto social y cultural en el que se desarrolló. Hay sesgo ahí. Y lo va a ver también por las personas y las opiniones de las personas que en el mundo pudieron tener la oportunidad de dar las opiniones y de hacer investigación, que cada vez va cambiando para ser un poco más equitativo y justo. Adelante, Luz. Buenos días o buenas tardes. Pero eso también tendrá que ver con la parte del acceso al equipo, ¿no? O sea, antes, por ejemplo, había equipos que no tenían acceso, por ejemplo, al internet, y ahora ya hay equipos que ya lo traen integrado, ¿no? O sea, al final yo creo que también, más allá de que hay una discriminación, yo creo que tendría que ver también con el equipo, ¿no? No todos tenían acceso. Sí, y es una cuestión solo del equipo y de cómo se ha dado el desarrollo de la tecnología, ¿no? O sea, el sesgo va a estar,
Entonces hay que cuidar cuando usemos las herramientas porque el sesgo va a estar allí. Ahora, preguntaban por ahí que si entonces es fiable o no es fiable el uso de la inteligencia artificial. ¿Ustedes qué creen? ¿Que es confiable o que no es confiable? Lo que yo quiero con lo que yo quiero que se vayan después de esta clase es que, ok, no hay que sentirnos tristes porque no sea 100% confiable, pero es que no es 100% confiable, no es 100% certera. ¿Qué les digo, no? Hasta al final la información que existe en Internet tampoco es 100% certera ni 100% confiable. Entonces, al final se está alimentando de información que existe en el Internet, no es 100% confiable y todavía aún más le quitamos esa confiabilidad porque es generativa y está aprendiendo de lo que hay y lo que hay es limitado, o sea, de la información con la que aprendió. Adelante, María. Yo opino que no es 100% confiable, pero también es dependiendo de cómo tú lo ocupes y también cómo tú le preguntes a esta inteligencia artificial para que te dé el resultado, ¿no? Porque no se le puedes decir a ChatGPT, genérame un texto donde me expliques tal cosa, pero tú lo necesitas con una forma muy formal, ¿no? Entonces tienes que decirle exactamente que quiero que me generes este texto formal, con un vocabulario formal y ya él te va explicando. Es como tú le des las cosas. Y además, algo importante, que nuestra capacidad de discernir sigue siendo nuestra. O sea, al final nosotros elegimos tomar la información que se nos da o no tomarla. Y que además también el aviso de privacidad y de responsabilidad, cuando usamos esas herramientas nos dice que pues al final es tu uso, tu responsabilidad el uso de la herramienta, ¿no? Entonces, esa cuestión es importante porque no lo tomemos como algo que nos da y ya lo usamos, ¿no? Tenemos que pasar por este proceso de aceptar o refutar la información que nos da. Y eso pasa para todos, o sea, somos el experto que está usando la herramienta, ¿sale? Si estamos diseñando, pues no nos vamos a quedar con el diseño si no nos parece, nada más porque nos lo da. Hay que ver qué funciona y qué no. No nos vamos a quedar con el ensayo porque nos lo da. Hay que ver qué funciona y qué no. Si le pedimos que nos ayude a hacer un currículum vitae, no nos vamos a quedar con el currículum si sabemos que hay cosas con las que no cumplimos, ¿no? Vamos a quedarnos con el formato, la explicación y demás. Es usar la herramienta, no suplir nuestro trabajo, ¿sale? Esa parte como que siempre tenemos que quedarla. Igual, si estamos resolviendo un ejercicio matemático, pues quedarnos con ver que lo que nos está explicando tiene sentido y no solo copiar y pegar. Pero eso ha aplicado no solo con estas herramientas, sino con cada consulta que nosotros hacemos de lo que vamos aprendiendo de diferente forma, ¿no? Y aquí quiero puntualizar estas recomendaciones que también les dejo, que es utilizarlo como un recurso de apoyo y no un reemplazo en la realización de la tarea, cual sea que estén haciendo. Es un recurso de apoyo, no de reemplazo para hacerla. Y también darle el contexto para que tengan una respuesta acertada. ¿Cuál es el contexto? Pues el contexto de ustedes, de quiénes son ustedes, qué es lo que saben, para que enfoque la información textual de una manera que mejor se adapte a lo que ustedes quieren, ¿no? El de cada quien, el de cada uno de ustedes. No voy a usar yo la misma consulta que otra persona porque no me va a servir. Quiero algo, si ya estamos trabajando con algo que puede ser más especializado, pues adecuarlo a mí. Si es algo en lo que se necesita evaluar, mi opinión, pues no usen esa herramienta de generación porque queremos la opinión de la persona. O sea, investigar otras fuentes y no usarlo para suplir opiniones. Por ejemplo, un ensayo. El ensayo no es una tarea que pueda pedirle porque al final no es mi opinión y lo que se quiere en un ensayo es parte de mi opinión. Recordar que trabaja con texto. Esto es bien importante, ¿no? Cuando trabajan como tipo GPT, Gemini o similares, trabaja con texto. Tiende a tener muchas fallas con matemáticas y áreas afines. Y si le pedimos referencias, aunque digamos, pero es que me dio las referencias y yo se las pedí, me entendió y me las dio, pues está generando texto. O sea, al final está generando una cadena de texto que tiene sentido para lo que yo le estoy pidiendo. Entonces, siempre verificar.
y usarlo como una herramienta para mejorar sus habilidades y su conocimiento. O sea, de verdad utilícenlo si quieren aprender de un tema muy difícil y después verificando que sea cierto, ¿verdad? Úsenlo para eso, o si quieren explicar una materia para un público que a lo mejor sienten que no es tan especializado, úsenlo para ver, pero ustedes van a ser el experto. Ustedes tienen la capacidad entonces de elegir si me quedo con la información que me da, con qué información me quedo, si me sirve o no me sirve, porque si no, pues ¿para qué nos está sirviendo, no? Entonces, estas son mis recomendaciones de esta primera clase que vamos a estar teniendo sobre cuestiones de estas habilidades digitales que van a girar en torno de el uso de inteligencia artificial. Y la reflexión final dice, ¿puede ayudar para mejorar la sintaxis? Sí, puede ayudar mucho para que ustedes mejoren su manera de escribir, dándole el contexto adecuado. Ya después vamos a trabajar en cómo generar prompts que nos sirvan, ¿no? Pero ¿cómo creen entonces que la IA va a impactar a su profesión en un futuro? ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de que el uso de estas herramientas se use para el beneficio y no para algo que nos afecte, ¿no? Son preguntas con las que quiero que se queden y la idea de que lo que sea que le pidamos no va a ser la verdad absoluta y que si responde muy bien y tiene mucho sentido lo que dice en cuestiones de texto o en generación de imágenes, pues sí, ¿no? Está hecha para que parezca que tiene sentido lo que dice. Utilícenla, aprendan de ella, aprovechenla, pero siempre con la responsabilidad y ahora con la conciencia de que hay mucha incertidumbre y mucha margen de error en lo que nos va a decir. Y bueno, considérenlo. Adelante, Alba Rosa. Hola maestra, una pregunta. En una de las partes dijo que no compartiéramos información sensible, pero hay cosas que se van a compartir, o sea, que es normal que dentro de, están aprendiendo de nuestros gustos, están aprendiendo de nuestras cosas, inclusive si utilizamos una Alexa, utilizamos cualquier de estos tipos es más, por ejemplo, yo pensaba, porque ya ves que hay veces que puedes poner con tu casa, con tu alarma, con todo, puedes hacer hasta una casa inteligente, ¿no? Tu luz, etcétera. Pues es información sensible al fin y al cabo, porque sabe tu hora de entrada, tu hora de salida, qué te gusta, qué no te gusta. Entonces, sí, no te preocupes en ese aspecto, Alba. No me refería a ese tipo de sistemas, porque esos sistemas sí tienen algo de seguridad, ¿no? Sí están hechos justo para atender esas necesidades que quieres automatizar y vigilar, y no, sí hay cierto restricción y seguridad en eso. Me refería más cuando ustedes utilizan herramientas en Internet para hacer consultas y dan información personal o sensible. Ahí sí es lo que yo... Pero, ¿qué tipo de informaciones? Por ejemplo, tus gustos y eso no pasa tanto, sino más bien cosas bancarias, Exacto. ¿qué más? ¿Qué más Tus sería una datos información sensible? bancarios, tus cuestiones que tengan que ver con ubicación, todo esto son datos Pero, sensibles, ¿no? por ejemplo, ubicación sí la das, o sea, ¿sí tienen tu ubicación? Sí, pero solo es por las cuestiones pues de seguridad básicas, ¿no? O sea, al final puede ser riesgoso o no ser riesgoso, ya dependerá de tu criterio propio, porque bueno, a veces si a lo mejor quieres preguntar por una dieta específica o algo así, dar más información de ti, pues puede que no sea relevante para ti que sepan esa información, para otros puede que sí. Entonces solo es el criterio de cada quien, ya sabrá qué información es sensible para cada quien también, ¿no? Ok, gracias. No, de qué. Sí, es solo a considerar, ¿no? No es para asustar ni nada, solo es Más un... que nada es lo bancario, ¿no? Yo pienso que es una de las cosas, sí, por ejemplo, a lo mejor lo de la No dar, empresa, pues así. no dar NIPS, contraseñas, esto, ¿no? Eso, más que nada. Sí. Porque sí, inclusive hasta cosas, si por ejemplo tienes un negocio y estás utilizando la inteligencia artificial para ese tipo de cosas, pues vas a ver hasta cosas tuyas, pues, de un negocio. Financieras, ¿no? Pues así es, ¿no? Justo es la responsabilidad, ¿no? Si vas a dar información financiera, considerar que pues esa información no sabemos cómo se maneja. Entonces, cuidado. Ajá. Ok, gracias. No, a ustedes, qué bueno que se conectaron. Recuerden que nos vemos la siguiente semana para seguir hablando de otros temas que son referentes a esto. La siguiente semana nos va a tocar hablar de, les voy a decir,
El arte de la inteligencia artificial, cómo vamos a construir prompts para optimizar las interacciones y los resultados, que es la otra parte, ¿no? Ya sabemos ahora que tenemos que usarlo con responsabilidad, las implicaciones que pueden tener, pero queremos saber ahora cómo vamos a sacarle provecho a estas herramientas que existen, ¿sale? ¿Cuál es la Solo una pregunta rápida. Como la verdad es que esta me interesaba, pero también me interesa la última de habilidades blandas. Pero cuando se queda grabada, ¿dónde queda? Porque yo no he entrado la semana pasada. Me parece que en la sección de tu apartado en el Classroom viene en trabajo de clase al final como las ligas. Y si no, no sé si puedas En YouTube, preguntarlo sí. al final en programa Zuka, vienen las ligas. Y si no, preguntarle a Tutoruka para que te dé Perdón, en UCA, en YouTube, UCA Habilidades Digitales están todas las clases grabadas. en la página. ¿no? Ok, gracias. Gracias. Sí, gracias, José. Gracias a todos y tengan un buen fin de semana. Nos vemos. La encuesta, no va a haber encuesta. Gracias. Gracias, profesora. Buenas tardes. No habrá encuesta por hoy, lo siento. No. Hasta luego. Que la fuerza los acompañe. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias.